Un cordial saludo a los alumnos del curso de Antropología de la Universidad Nacional de Abierta y Distancia. Mi nombre es Lenin Saiz y voy a hablar sobre la cultura desde la perspectiva antropológica. Tenemos entendido que la cultura en antropología se centra en su estudio del conocimiento del ser humano mediante la cultura, pero la cultura hace referencia a todos los comportamientos de los grupos sociales. Todos los aspectos de la cultura determinan el modelo y su comportamiento. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor y menor intensidad como resultado del contacto con otros grupos. Cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinado. La vida social que se desarrolla entre el grupo. Dentro de cada cultura existe un margen de permisibilidad y cada cultura se transmite de generación en generación. Hay dos teorías acerca de la cultura. Una de James Frazer, quien dice que la cultura humana evoluciona a partir de la creencia en la magia, o sea, está precedida de la religión, y Frank Boas, quien nos dice que el relativismo cultural está basado en el concepto de que todos los sistemas culturales son esencialmente iguales. A eso le llamamos la enculturización. Las diferencias entre mentalistas y materialistas. Los materialistas dicen que la cultura es el comportamiento observado de los objetos inmateriales. Ven la cultura como todo un complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte y la moral. El principal representante de ellos son Eve Taylor y Edmund Newell. Los mentalistas consideran que la cultura es una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas por el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. La cultura se presenta como una teoría que nos ayuda a comprender una serie de hechos, ordenándolos y dándoles un sentido común. Ahora, si miramos la cultura de la sociedad, recordemos que la cultura es un conjunto de actividades, de saberes, de pautas, de costumbres, y la sociedad son quienes se le aplica a ese conjunto de pautas. O sea que la sociedad sería el objeto y la cultura sería su forma. La enculturización hace referencia a la inducción, a la invitación, a la obligación a adaptarse a ciertos comportamientos. Cuando vivimos en un grupo, nos adaptamos o nos adaptan, como en algunos casos, a las culturas de cierto grupo en el cual nos desarrollemos, en la población donde nos desarrollemos. Se encuentra el relativismo cultural. El relativismo cultural es un hecho de que cada persona posea rasgos comunes con los demás, pero a su vez sea diferente a la otra. Sin embargo, se encuentran ciertos extremos, como por ejemplo, en algunas culturas se maneja la ablación del clítoris. Consiste en cortar el clítoris de la mujer como una parte religiosa, la mujer jirafa, en la cual la mujer le colocan una serie de anillos para que el cuello se alargue, y la poligamia, un hombre viviendo con varias mujeres. También tenemos el etnocentrismo, el cual se desarrolla desde la parte de la palabra, de las costumbres. Por ejemplo, aquí vemos las costumbres religiosas de México, las creencias y culturas que se desarrollan alrededor del mundo, y la religión. Las formas de etnocentrismo son el etnocentrismo invertido, que piensa que la cultura propia es inferior a las otras y resulta un obstáculo para la prosperidad y desarrollo de las demás. El racial, que se piensa que prima la etnia y eso es lo que tiene que estar por arriba de todo el mundo. El etnocentrismo lingüístico, que pensar que la lengua propia es más compleja, sutil y adecuada para el pensamiento de las lenguas de los demás. Y el etnocentrismo religioso, que es pensar que la creencia religiosa es superior a las otras. Entonces, eso lo hemos visto en recientes días con una cantidad de cosas que están surgiendo nuevamente, en las cuales, por esas creencias, ha muerto mucha gente. ¿Qué significado se le da a la cultura en la antropología? Su utilidad fundamental está en la ayuda de tal concepto proporciona a la búsqueda intermitente del hombre intentando comprenderse a sí mismo y a su propia conducta. Entonces, la antropología nos permite analizar. Pero ¿por qué el concepto de antropología en sí es relevante? Pues porque nos va a permitir, la cultura nos va a permitir mirar cómo se desarrolla en los grupos. La cultura enmarca el desarrollo de las sociedades. Muchas gracias. Esto es lo que hemos visto a través de lo que tiene que ver con la cultura en la antropología. Muchas gracias.